Antiguamente, en las ciudades que tenía ríos grandes que pasaban, que dividían las ciudades en dos, como por ejemplo la ciudad de Londres en Inglaterra, no era tan común puentes por las partes como hoy día. Y para pasar de un lado para otro, muchas veces la opción era por barco. Tampoco en aquel tiempo no tenía Uber, no tenía taxi. Por lo tanto, tenía que ir un barco chiquito. Muchas veces era apenas una persona que estaba remando y que cabía apenas un otro pasajero. Y cierta vez una persona queriendo pasar de un lado para el otro del río Thames en Londres, llamó un barco, entró en el barco y el señor barquero estaba remando con los dos remos. Y él notaba que cada vez que quitaba los remos del agua, los remos tenían frases. Y miró así bien el remo y una frase decía una palabra, creer. Y el otro remo tenía una frase, hacer. Y preguntó el barquero, ¿y por qué usted ponga esa frase así en sus remos? Creer y el otro hacer. Y el barquero, muy sencillo. Él quitó el remo que decía hacer y empezó a remar solamente con el creer. ¿Y qué sucedió? Él justamente empezó a hacer vueltas. Bueno, bajó él, puso el creer para dentro del barco, quitó el hacer, puso dentro del agua y empezó a remar solamente con el otro remo y también hacía vueltas de otro lado. El barquero, un hombre sencillo para una lección que valía no solamente por su pasajero, sino para todos nosotros, decía que en esta vida no apenas necesitamos creer, no apenas hacer, sino para ir para frente, para adelante, necesitamos creer y hacer. Las dos cosas tienen que trabajar juntos. Nosotros en los últimos días estamos hablando mucho sobre el escuchar la voz del pastor. La oveja escucha la voz de su pastor y lo sigue. Pero no podemos quedar apenas escuchando. Tenemos que actuar, tenemos que poner en práctica. Si no lo contrario, sucede con nosotros o que nuestro Señor dice en el Evangelio de hoy. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, o sea, que escucha pero no ponga en práctica sus palabras, cree pero no ponga esa fe en obras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. O sea, aquellos que apenas escuchan, pero no pongan en práctica, no las cumpla la palabra, tienen apenas un remo. Dan vueltas y vueltas, pero nunca van a llegar al otro lado. Y el que ni siquiera escucha ni cree, es como dice una expresión en inglés, está up the creek with no paddle. Tiene que subir el río, pero sin remo. Por lo tanto, vamos a pedir que nosotros podamos tener esas dos cosas. Creer y poner en práctica. Creer y hacer. Y con esos dos remos, nosotros podemos llegar al otro lado, que es la eternidad. Vamos a poner un remo, tal vez un timón ahí atrás,
que comentó un otro sacerdote comentando la misma lectura, decía, más un remo que nosotros necesitamos, la devoción a la Virgen María. En este mes de mayo que nosotros podemos poner en práctica, podemos remar con esos 3 remos, de creer, de hacer, todo por intercesión de Nuestra Señora. Ave María Purísima. Suscríbete al canal de los Heraldos del Evangelio en Guatemala, donde encontrarás contenido para crecer en la fe y en el amor a María Santísima.